Muy bien, ahora sí, ya estamos en vivo en Facebook. Muy buenas tardes, Betilde, muchísimas gracias por este espacio y por ser parte de este proyecto Inclusión versus Equidad. Un gusto saludarte. Igualmente, Lorena, un placer estar contigo y toda tu audiencia. Bueno, les contamos, Betilde es la autora del capítulo 5 del libro Inclusión versus Equidad, volumen 1, que está enfocado en repensar la marginación en América Latina. El título de este capítulo es Transformando la realidad de los migrantes en inclusión y acceso a derechos. Betilde Muñoz Bogosian es politóloga y funcionaria internacional de Venezuela. Trabaja en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, desde el 2001, donde luego de una larga trayectoria de trabajo en la Secretaría de Asuntos Políticos llegó a ser directora del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, en 2012-2014, y desde el 1 de enero del 2015 ocupa el cargo de directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Es politóloga con una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de Florida, y también tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, Miami. Es autora de diversas publicaciones relacionadas al tema de instituciones democráticas, equidad e inclusión social, con un enfoque importante en el trabajo en materia en igualdad de género. Empezamos esta entrevista, este encuentro, esta conversación. Creo que en este tiempo hay como momentos, ¿no?, en visibilizar la situación de los migrantes. Y en estas semanas, en este tiempo, han aparecido en la prensa, lamentablemente, por la situación de vulneración de derechos, ¿no? Pienso en los 53 muertos en el camión de Texas, en San Antonio, lo que pasó en Marruecos y España, ¿no?, en Melilla. Vemos la crueldad, ¿no?, y la violación de los derechos humanos, y nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué migran las personas? Mira, bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, agradeciéndote la oportunidad de contribuir con ese capítulo a tu libro, que tuvo temas súper relevantes para la actualidad de América Latina y el Caribe, y como que puso el lente en los temas que son la prioridad y que tenemos que estar pensando soluciones, ¿no? No solo desde organismos como la OEA donde trabajo, sino desde diferentes sectores. Es clave seguir, o sea, continuar propiciando la conversación y sobre todo orientada a propuestas, que fue también una buena oportunidad en ese libro de poder contribuir con propuestas como nos pediste. Pero bueno, la pregunta del origen es, en este tema de protección de derechos de migrantes, es por qué efectivamente las personas salen de las comunidades de donde son, de lo que conocen, de sus networks, de sus redes familiares, de sus redes de amigos, a recomenzar y usualmente a padecer lo que es la integración en un nuevo país. Eso usualmente la gente no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene más remedio, lamentablemente en América Latina y bueno, y en Europa también vemos que se replica la situación. En el caso nuestro, de nuestra región, es una combinación de factores que tienen que ver, por un lado, con temas de pobreza y desigualdad persistente, ¿no?, que sigue habiendo y que creo que el COVID profundizó porque ya traíamos bastantes rezagos en cuanto al número de personas viviendo en pobreza, los temas de desigualdad no solo en cuanto a ingresos, sino también un montón de otras dimensiones de la desigualdad. Y con la pandemia, pues nos retrasamos un poco bastante en el logro de indicadores más positivos en esos temas. Pero hay otras zonas de nuestro hemisferio que enfrentan mucha violencia, mucha influencia del crimen organizado, que uno dice, bueno, son como temas macro, pero afectan la vida a día, el día a día de las personas, ¿no?, que no pueden salir porque tienen temor a que cuando van a hacer un retiro de dinero en el banco, pueden ser atracados a la salida, a veces hasta asesinados. O en el caso de específicamente para Centroamérica, la influencia del crimen organizado y las maras, ¿no?, estas
digamos, bandas de personas que se juntan para fines criminales, también pueden afectar, por ejemplo, en cosas tan concretas como que una familia joven tenga un hijo y una hija y el joven pueda ser reclutado para ser parte de los ejércitos de las maras, o la hija adolescente pueda ser llevada en contra de su voluntad a ser mujer de estos mareros, ¿no? Eso está pasando día a día en nuestra región. Y luego está, por supuesto, otros factores. Yo te añadiría aquí, por ejemplo, los temas climáticos, ¿no? Los efectos de los eventos climáticos extremos que siguen pasando y van a continuar pasando y afectan el día a día y cómo proveen las familias en muchos países de nuestra región, pero también afectan los temas de seguridad alimentaria de las personas, que entonces les obliga a moverse a otros lugares. Y hay casos muy particulares que no son necesariamente la realidad del resto de países, pero que también están produciendo grandes movimientos, estoy traduciendo también en inglés, grandes cantidades de países. Y aquí me refiero concretamente a las situaciones de Cuba, a la situación de Venezuela y a la situación de Nicaragua, que tienen serios retos y en algunos casos, bueno, en realidad creo que en los 3 casos, quiebre democrático, que ha tenido consecuencias no solo en los derechos políticos de las personas, sino también sus derechos sociales y económicos, y les ha obligado a salir. Y aquí hablamos de más de 6 millones en los últimos 5 o 6 años han tenido que dejar el país, aunque no estén necesariamente involucrados en la política, terminan no teniendo más remedio que salir del país. Nicaragüenses que desde 2018 tuvo una gran represión luego de unas protestas sobre un tema de seguridad social que nada que ver, pero terminó reflejando el tema de represión política. Hay más de 100.000 que han tenido que salir en estos últimos años y mayormente asentándose en Costa Rica. O la situación de los cubanos que siguen viviendo bajo un régimen que no es, pueden decir lo que digan, pero no es un régimen democrático que aplaude que las personas tengan sus libertades y les deje crecer y producir y digamos, acceder a todos sus derechos. Entonces, eso obviamente es un balance mixto de razones, pero creo que te doy aquí el pantallazo de cuáles son las razones por las que las personas en nuestro hemisferio migran. Claro, la pobreza, la violencia. ¿Sabes? Esta semana estábamos conversando con una autora de un capítulo para el segundo libro, que va a estar enfocado en repensar, en cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, y ella trabaja el tema de la prostitución desde una postura abolicionista, cuenta los casos de Alemania, donde está legalizada, y de Suecia, donde no está legalizada, y una parte importante de su capítulo habla de la situación de Ucrania, ¿no? Cómo ante una situación de guerra las redes de trata se aprovechan de esa vulnerabilidad para cooptar y para explotar a mujeres y jóvenes y niños también, ¿no? Entonces, también pensar, digo, en la actualidad, si bien nuestro enfoque es América Latina, también están sucediéndose, digo, la violencia en puntos extremos como es la invasión, la guerra en Ucrania, también está generando la migración, que trae aparejado un montón de otras violencias, ¿no? Absolutamente, o sea, y podemos verlo poniendo el lente en la situación entre Rusia y Ucrania, y también en perspectiva comparativa de cómo nos afecta a nosotros en América Latina y en este tema migratorio. Y te puedo compartir un par de reflexiones en eso, pero específicamente poniendo el lente en lo que está pasando ahí, sabemos que la invasión de Rusia y la guerra declarada de Rusia contra Ucrania está causando cantidades impresionantes de personas desplazadas forzadas a países vecinos, que digamos, por un lado, pone presiones importantes en los países que están recibiendo estas poblaciones, y digamos, con el mismo presupuesto nacional tienen que absorber y proteger a sus nacionales o los que ya tenían ahora por este tema de la guerra. Está por el lado de los países receptores. Por el lado de las personas que están desplazadas forzadas, los expone a una serie de riesgos súper preocupantes que definitivamente incluyen la trata de personas, o sea, el tráfico de migrantes, la trata de personas,
el sexo por supervivencia que ocurre en los países de tránsito, ataques en el camino y digamos, temas de violencias que pueden ocurrir en el camino de ese traslado. Y lo que, digamos, hace es agravar la situación de desplazamiento forzado a nivel global. Entonces, definitivamente es algo que hay que seguir poniendo atención y ojalá pensando soluciones al respecto. Y lo más interesante es que eso también afecta, y no positivamente, las conversaciones en América Latina sobre migración, porque no que no mereces tener atención global, por supuesto que sí, pero está teniendo tanta atención global la crisis de desplazados forzados de Ucrania, que a veces hace que no se olviden, los que están aportando con financiamiento o con respaldo político, se olviden de que aquí persisten crisis de desplazamiento forzados, como la venezolana, como la de cubanos, como las de personas centroamericanas que usualmente hacen ese desplazamiento hacia Estados Unidos, en números menores y no tan violentos en cuanto a tiempo como lo que está pasando en Ucrania, pero tan humanamente importantes como la de Ucrania. Tú hablabas del caso de estos migrantes que fueron encontrados en un container. Imagínate la falta de humanidad que estas cosas estén pasando en nuestro hemisferio. Y lamentablemente lo de Ucrania quita atención de poder seguir pensando soluciones para estas otros retos que tenemos nosotros de este lado. Entonces, digamos, es preocupante por todos lados y aunque tenemos que seguir pensando soluciones y maneras positivas de seguirlo abordando, ¿no? En el libro, en tu capítulo, hablas sobre este discurso que tienen algunos políticos hablando de nacionalismo, están generando mayor xenofobia, mayor exclusión, discriminación, que al final pone a esta persona que está en situación de vulnerabilidad en una posición como si fueran los enemigos, ¿no? Digo, si pudieras compartir para aquellos que todavía no se acercaron a la obra, porque haces un desarrollo importante sobre esta situación dentro de tu artículo. Mira, sí, porque es un tema que afecta la convivencia democrática, es un tema que afecta la posibilidad de las personas migrantes de verdaderamente integrarse a los países donde están llegando. Y lo que yo aludo es el uso de la migración con narrativas negativas para captar votos y para ganar popularidad. Y esto usualmente los hacen líderes populistas, usualmente de lo que yo he observado y analizado a nivel subnacional más que a nivel nacional, porque de mi experiencia de trabajo con países en la OEA, ¿no? De países a nivel nacional, son personeros de gobierno y, digamos, políticas y maneras de trabajar que respetan los estándares internacionales. Entonces, digo, no a nivel nacional, pero lo que hemos visto a nivel muy local es liderazgos más populistas que utilizan la migración para hacerse, digamos, crear esta división que tú explicas, el otro, el enemigo, para entonces tratar de captar más votos. Afortunadamente, no es generalizado, no está pasando en todo nuestro hemisferio. Es algunos focos de xenofobia, de líderes xenofóbicos aquí y allá, y la presión de otros es hacia traerlos a esta conversación más positiva sobre la migración. ¿Cómo hacemos, qué políticas diseñamos para sacarle provecho a la llegada de migrantes? ¿Cómo hacemos para que aporten a las seguridades sociales de nuestros países? ¿Cómo hacemos para que sus impuestos también puedan ser de beneficio para los presupuestos nacionales? Entonces, es un tema también de cambiar ahí la narrativa. Y yo nada más mencionar una cuña que con el Club de Madrid precisamente estamos terminando un estudio sobre el tema de narrativas negativas sobre la migración en redes sociales por parte de diferentes liderazgos, ¿no? Hasta desde los medios, de sociedad civil, de los gobiernos, un poco para tratar de entender este fenómeno de cómo algunos liderazgos utilizan la migración de forma negativa y qué tenemos que prestar atención para cambiar esa narrativa. Hace pocos días un ciudadano argentino muere en Bolivia por la falta de atención médica, ¿no? Y pienso que este artículo que escribiste fue en el contexto más fuerte del impacto de la pandemia, el COVID, en las personas. Digo, pasado este tiempo, ¿no? Que
a veces las lecturas políticas y sociales, cuando nos alejamos un poco, logramos ver con mayor claridad, o empiezan a aparecer las estadísticas y los números. ¿Cómo fue la situación de las personas migrantes en el acceso a las vacunas? Digo, esto que vos escribís, no hay ningún migrante que sea ilegal, pero sí hay personas que están de manera irregular en los países, y eso puede limitarles, puede ser una barrera para el acceso a la salud, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se hace a un año del foco más fuerte de la pandemia? Mira, lo es. Definitivamente el estar en una situación irregular es un obstáculo para acceder a muchos otros derechos. Así que, al menos desde la OEA, siempre la recomendación a los países es tratar de pensar opciones de regularización de estas personas, porque es la mejor manera de proteger derechos y de sacarle el mejor provecho, ¿no? Y de proteger derechos, uno de esos derechos siendo el derecho a la salud. Y lo que ocurrió en la pandemia es que sí vimos, sí, pues digamos, eso fue generalizado. Ningún país estaba listo para enfrentar la pandemia que tuvimos que, imagínate, el mundo paró por semanas, no se movía un avión, no salían carros afuera. O sea, uno lo mira ahora y es como, esto parece una película de ciencia ficción, pero vivimos esa situación. Y un poco el argumento es que no todo el mundo lo experimentamos de la misma forma, porque sabían que si se enfermaban y no estaban en situación regular con un permiso y beneficio de salud, no iban a poder recuperarse, porque sabíamos que al principio ya tenemos más información de la enfermedad, pero al inicio mató a muchísima gente, ¿verdad? Que si tenían necesidad de alguna protección policial o, digamos, tenían que acceder a algún tipo de servicios, tenían miedo de que, o incluso de salud, se enteraran de que estaban en irregularidad. Entonces, había más miedos que los que todos tuvimos a la hora de enfrentar esta pandemia. Lo que vimos fue que varios países decidieron incluir a las personas migrantes como parte de los beneficiarios de las vacunas, porque también es una decisión estratégica de asegurar que no hubiera contagios mayores, aunque sabemos que todavía es un poco acceso a las vacunas de diferentes países. O sea, hay países como Chile, que creo que es casi 90 y tanto por ciento de la población que se ha vacunado, otros que no tanto. En fin, ¿no? Es variopinto un poco la situación, pero lo que vimos es un enfoque de solidaridad y sí, de empatía de parte de la mayoría de los gobiernos, que fueron incluyendo a los migrantes en el acceso a las vacunas. Creo que puedo pensar ahorita Colombia, que en una decisión de la Suprema Corte dijeron que sí o sí las personas migrantes, regulares o no, tenían que tener acceso a la salud, pero no es así en todos los países, porque bueno, hay temas también de presupuesto. Pero es un tema que tenemos que también dar seguimiento y ver cómo sigue evolucionando. Betilde, como te contaba y como les contamos a quienes están del otro lado siguiéndonos en el vivo de Facebook, Inclusión versus Equidad es una serie, es un proyecto que involucra una serie de libros. El primero estaba enfocado en repensar la marginación en América Latina, y el segundo está pensado en cuestionar privilegios que profundizan esas desigualdades. ¿Cuáles serían, respecto a el tema y el fenómeno de la migración, esos privilegios sobre los que hay que trabajar urgentemente? Buena pregunta. Bueno, uno es el privilegio de tener una identidad y de tener un estatus regular, ¿no? Que esos son privilegios que asumimos, o sea, en inglés decimos we take for granted, ¿no? Asumimos que los tenemos todos, pero vale decir que muchas personas migrantes no tienen una identificación, no tienen un pasaporte y tampoco tienen condiciones materiales para acceder a un estatus regular, o bien sea porque materialmente no tienen para pagar un fee la aplicación, o porque en el país donde han llegado no se les ha dado esa oportunidad aún. Ese definitivamente es un privilegio que muchos tenemos y que estas personas no tienen. Un segundo es el privilegio de contar con un trabajo digno, que de nuevo tenemos muchos la fortuna de tener un trabajo
que nos llena, que nos permite ser productivos y que a la vez es nuestro medio de vida. La mayoría de los migrantes en la región viven de la economía informal, viven de vender cosas en la calle, de tener sus abasticos, de vender cosas desde la casa, lo que no les permite abonar a su seguridad social, lo que no les permite tener un seguro de salud, lo que no les permite que si se enferman de COVID o de lo que sea que se enfermen, no pueden tomar días de permiso o sea, son cosas, privilegios que nosotros tenemos. Son derechos, no es que son privilegios, pero a la luz de la mirada de las personas migrantes son privilegios. Y que deberían ser derechos de ellos también y privilegios de ellos también. Y creo que la cuarta cosa, y no sé si te das cuenta, pero estoy usando un poco cómo ordené el capítulo en cuanto a los retos, es el privilegio de sentirte incluido cultural y socialmente, de sentirte valorado. Cuando nosotros somos nacionales de un país o hemos logrado un nivel de integración importante, nadamos en la sociedad donde estamos en nuestras comunidades, llevando a nuestros hijos a la escuela, donde son aceptados y donde se les valora como en la diversidad que representamos o porque somos de ahí, ¿no? Porque somos de ese país. Las personas migrantes es cuesta arriba todo lo que es la integración social y la integración cultural de cada uno de ellos, absorbiendo y entendiendo y adaptándose a la cultura donde están llegando, pero no así o sea, irrespetándose o excluyéndose o invisibilizándose su cultura y su historia. Eso es algo que lamentablemente un privilegio que no tienen las personas migrantes. En ese sentido, me llamó la atención y me gustó mucho el caso que señalás en el artículo de Nicaragua y de Costa Rica, que en las escuelas, hay algunas escuelas de Costa Rica donde se cantan los dos himnos, porque pensar, ¿no?, en estar en otro país y tener que, el himno es algo, o sea, a mí me emociona, es algo, la idea de patria, bueno, poder mantener eso tan fuerte para la identidad de una nación me parece muy, muy interesante y qué bueno que lo rescatás. De parte del gobierno de Costa Rica de hacer eso con su población migrante en el país, de Nicaragua, pues. En este segundo libro, un compatriota tuyo, Rafael de Armas, escribe un artículo sobre bueno, la situación de Haití y República Dominicana. Y todo esto que vos marcás es, bueno, la identidad, la pertenencia política, creo que va a ser muy interesante y de alguna manera también engancha o está relacionado mucho con tu texto desde una situación muy particular que están viviendo en la isla. Cariños a Rafa, tengo tiempazo que no lo veo. Sí, sí, se animó. Vamos a la parte positiva, porque claro que tiene una parte positiva, y eso es el cambio de mentalidad que tenemos que generar en los migrantes. Por eso es que invitamos a la reflexión en este libro y con tu texto, a repensar la migración desde el aporte que hace en los países receptores. Sí, mira, bueno, es que esa es la base. La mejor manera de aprovechar la migración es pensar en las contribuciones positivas que tiene y diseñar políticas públicas para poderla captar. Porque si no se responde con nada, genera el caos y el desorden que lamentablemente termina reforzando narrativas negativas sobre la migración. Entonces aquí es súper importante el papel que cumplen los gobiernos receptores en diseñar políticas para aprovechar ese talento, para ordenar cómo entran las personas, cómo están en este tema de la regularización. Y bueno, hay muchas contribuciones que están empíricamente estudiadas, que te puedo mencionar desde el aporte que hacen las personas migrantes pagando impuestos en los países donde están, o sea, cuando están formalmente participando del mercado laboral formal, también y en la compra y venta de bienes y servicios, aportan impuestos que le ayudan al capital y al presupuesto nacional de los países donde están. También aportan contribuyendo a la seguridad social, ¿no? Porque la mayoría de nuestros países tienen una crisis de seguridad social que es una bomba de tiempo. Se puede aprovechar la llegada de estas personas para aumentar los aportes que los trabajadores hacen a los fondos de seguridad social del Estado. Eso definitivamente, estudiado también empíricamente, si se responde con buena política pública, se puede aprovechar.
está también la dimensión de el nivel o el espíritu emprendedor de las personas migrantes, porque yo creo que no sé si lo puse en el artículo ahora, no recuerdo, pero yo siempre digo que el mismo acto de migrar a otro país es un acto de emprendimiento, porque ¿quién se anima a hacer una cosa así? Muy pocas personas. Y lo que vemos es que en la mayoría de los casos, incluso esta participación en la economía informal, son emprendimientos de las personas que tienen una idea, que quieren llenar una necesidad, que ven, digamos, ven su ambiente, ven, establecen que hay una necesidad y sienten que tienen una idea para poder llenar esa necesidad. Entonces ahí también con buenas condiciones para poderlo desarrollar, pueden generar ingresos para sí mismos, pueden contribuir con impuestos al lugar donde están y hasta pueden generar empleo para nacionales del país donde están llegando y para otros migrantes. Y luego está la dimensión social y cultural y hasta política, diría yo. Social y cultural porque, bueno, está viniendo una nueva historia, visiones de país diferentes que van definitivamente a enriquecer al país donde están llegando. Y yo digo la de contribución política pensando específicamente, bueno, yo soy originalmente de Venezuela, así que pienso mucho en la situación de los venezolanos, en los países donde están llegando, en el sentido de animar a los nacionales de los países donde están llegando a querer a la democracia, a entender que eso es otro privilegio que tienen las personas que estas personas migrantes forzadas no tuvieron, de poder vivir en un país democrático. Y vemos interesantes experiencias de niños en las escuelas donde los países donde están llegando, involucrados políticamente para proteger todo aquello que tiene que ver con derechos cívicos de las juventudes y participación política de las juventudes, porque entienden que tienen esa oportunidad y que no la tuvieron en su país de origen. Entonces, digamos, ahí te puse un poco de un paseo de buenas cosas que también trae la migración. Y dentro de las políticas públicas, ¿qué prácticas innovadoras pudiera señalarnos o compartir con quienes nos están Yo creo, escuchando? te mencionaría dos que a mí me parecen interesantes. Una definitivamente es la aprobación de el Estatuto de Protección Temporal de Venezolanos en Colombia, ¿verdad? Que fue un hito en cuanto a medidas de regularización para venezolanos y un ejemplo de cómo hacer una política pública humanitaria, pero que a la vez beneficie al país receptor, en este caso Colombia. Y te mencionaría también otras que hemos visto en varios países, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia también, de mapear talento de personas migrantes y mapear necesidades en el sector privado para luego tratar de hacer en qué talentos tienen estas personas migrantes que pueden ser utilizados en el sector privado de estos países. Y siempre están involucrados los gobiernos un poco mediando ese ejercicio, pero en este tema de inclusión laboral de migrantes. Betilde, muchísimas gracias. Te dejo un espacio para un mensaje final, si quisieras, para cerrar este encuentro. Bueno, realmente invitar a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que te siguen, tu audiencia, a que vayan a buscar el libro, que además está disponible sin costo electrónicamente. Yo también tengo mis copias. Si me avisan también las puedo compartir, pero está también disponible electrónicamente porque hace un muy buen análisis de hacia dónde deberían estar enfocadas las soluciones a futuro en este tema de revertir la marginación en la que viven tantas personas en nuestro hemisferio. Así que solamente invitar a todos a buscar el libro, a leerlo y a usarlo. Y agradecerte a ti por la oportunidad de contribuir y esta conversación. Gracias. Agradecemos también a Serial Editorial. Pueden entrar en su página, solicitar el libro y ellos hacen el envío de manera gratuita, pueden acceder a su ejemplar. Gracias, muy buenas tardes, un honor y un gusto siempre conversar con vos, Betilde, y gracias por sumarte a este proyecto y por tu apoyo. Gracias a ti, querida Lorena. Buenas tardes.